Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa, un programa que creemos nosotros necesario en estos días, en esta coyuntura internacional. Durante el fin de semana parecía ya que los cielos estaban oscurecidos, esperando la Tercera Guerra Mundial, el arranque de la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, en lo que ha transcurrido en esta primera mitad, digamos, de esta semana, aunque suenan los tambores de la guerra, parece que hay como un impasse, porque la supuesta respuesta de Israel o el contraataque de Israel al contraataque iraní del fin de semana, está en stand-by. No va. De momento no va. Eso está detenido. Siempre, es decir, lo que pasa es que esa zona del planeta es una zona candente. Desde que yo tengo memoria se habla de los conflictos del Medio Oriente, que si unos pelean con nosotros y entran en guerra y demás. Hay los fatalistas que dicen que las profecías, especialmente de Nostradamus, hablan del inicio de la Tercera Guerra Mundial, ahí donde está la luna y la estrella, en fin. Pero hay otros lugares que podrían ser fácilmente también los lugares de inicio. Sin embargo, pues, todos estos conflictos, como hemos hablado ya en otros programas, pues son procesos. No es que hoy arrancó el evento y ya se considera para la historia este evento. No, son procesos que tardan meses, años inclusive, antes de estallar en lo que luego estudiamos como esos grandes eventos mundiales. Para hablar un poco acerca de esto, de cómo se miran las cosas, historiar un poquito, pensar cómo pueden desarrollarse los próximos eventos, están con nosotros Javier Díaz Lacayo y Manuel Espinosa Jarquín. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Muchas gracias, Néstor. Esto es endémico, casi pandémico. El problema del Medio Oriente, es decir, desde que en esa región los ingleses a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, se metieron disque a querer controlar las tribus, los grupos poblacionales, principalmente nómadas que habían en esa región. Esto ha ido de mal en peor. Yo creo, con lo que he mencionado, igual de que tengo uso de razón, hay un conflicto aquí. Y es precisamente la palabra que acabas de decir, control. El control ha sido el problema. Y el control precisamente porque las raíces nómadas no solamente tienen un movimiento geográfico, sino también un movimiento en todos los aspectos sociales, los culturales, los económicos, los militares, los religiosos y los de ideales. Entonces, desde siempre, el problema ha sido una descompensación. Por un momento están bien económicamente, por un momento están bien religiosamente, por un momento están bien políticamente, pero no logran una estabilidad, no logran un Estado integral. Primero, homogéneo por ellos, y segundo, en sus relaciones con los vecinos. Pero no logran un Estado integral por cuanto ellos nunca fueron un Estado como tal. Es decir, no se podía considerar como un Estado. Por sus características. Es decir, es como Europa. Es decir, Europa, al final de cuentas, eran tribus, reinos, que terminaron juntando. Por ejemplo, ahí ves España, los problemas que tiene, Francia, los problemas que tiene. Nosotros mismos aquí, la gente no entiende, por ejemplo, solamente un 10 segundos. Dice, latinoamericanos, dice, los latinoamericanos creen que no, los latinoamericanos somos los latinos de Europa que estamos distribuidos por la invasión española en el continente.
y que las divisiones político-geográficas que son los países nuestros hoy no tienen nada que ver con nuestras características de origen que más o menos estuvieron en orden. Así y es. eso es para hacer la analogía con nuestros televidentes, que necesitan tener un nivel de información más o menos desde una perspectiva social como la que tenemos histórica en Nicaragua, para poder hacer un referente justo con los demás países. Hay que ser respetuoso siempre, pero es que es difícil tomar la fotografía cuando están tan variantes. Es difícil tomar una fotografía de esto que es un video. Esta variante y va rápido, además y va rápido. Sí. Y para terminar la presentación, creo que también el conflicto ahorita en su última etapa es precisamente cuando todos están mostrando sus cartas. Creo que Irán mostró sus cartas, creo que Estados Unidos mostró sus cartas, creo que Israel mostró sus cartas, y decir, bueno, esperemos, lo que ustedes creían que era hace 5 años o hace 10 años no lo es, y si nos vamos a seguir con este plan de la intolerancia o de la polarización extrema, pues creo que pueden sufrir más que algunos. Y creo que eso es hay una expectativa, porque ya ni Irán es el mismo, nadie es el mismo por las distintas razones. ¿Por qué no son los mismos, Manuel? No, yo creo que, como bien dice Javier, ¿verdad? Me gusta tener al lado a Javier. Gracias. Me tocó trabajar con su papá una década, un aprendizaje completo. Gracias. Lo que hizo Irán en días recientes, en atacar a Israel en su territorio, Responderle a Israel. ¿verdad? Sí. Es que era una acción militar, ¿verdad? Devela un sinnúmero de elementos que antes no existían en el imaginario colectivo internacional. Le bota el síndrome de la inexpugnabilidad a Israel, ese temor que tiene el resto de países del Medio Oriente, porque estos tienen el armamento atómico y lo pueden utilizar como recurso final de represalia. Irán, al responder primero, no solo satisfizo a su opinión pública interna, sino creo que también a la opinión internacional, por la imagen que tiene ahora Israel a partir de la actividad genocida que está realizando contra el pueblo de Palestina en Gaza. ¿A qué me refiero? El 1 de abril, Israel, violentando la Convención de Ginebra, que hablamos la otra vez, del 61, sobre las relaciones internacionales, ataque el consulado, ¿verdad?, iraní en un tercer país, y Siria, en su capital Damasco, y le asesina a varios altos militares. Los iraníes pensaron de una manera muy correcta la forma simétrica de retaliación, y con una, diríamos nosotros, operación magistral, logra sofocar, reunir, les avisó horas antes, ¿verdad?, que lo iba a hacer. Y desde el 1 de abril dijo, le vamos a responder, Sí. y le vamos a dar. Y entonces logra concentrar el mayor apoyo aliado militar de Israel. Están hablando de por lo menos la utilización de 300 medios aéreos, cazas interceptores, que desde acorazados, desde portaaviones, ingleses, franceses, y otros países ahí, apoyaron a interceptar esa andanada de drones. Sin embargo, en las oleadas que le tiró, lograron alcanzar el objetivo, que es la base, 2 bases aéreas norteamericanas, israelí, de donde provenían los ataques. Del 1 de abril. Sí, del 1 de abril. Entonces, con esto le demostraba una, ¿cómo diría yo?, un profesionalismo militar en una acción táctica. Lógicamente, o sea, que la verdad en la guerra es la primera que sufre. Entonces, aquellos están haciendo, no me hicieron nada, ¿ya? Porque no le quieren demostrar ni a su población judía ni al mundo que son golpeables, ¿ya?
Sin embargo, las fuentes de OSINT, de fuentes abiertas, ¿verdad? De inteligencia, te muestran inclusive lugares donde cayeron y la destrucción que causó en esas dos bases aéreas, una en el desierto de Negev y la otra una que se llama Ramón. En una cayeron 10 misiles, en la otra 7. Por ahí, 17, entre 15 y 17, por ahí no me acuerdo. Y no mataron a civiles, ¿verdad? Los iraníes no andan asesinando a científicos que participan en los proyectos nucleares, ni le fueron a destruir una planta nuclear a los israelíes. Valida el derecho internacional porque la respuesta iraní está en correspondencia con la Carta de las Naciones Unidas. Y es proporcional. Sí, pero además fue atacado en su territorio porque una misión diplomática, sea embajada o sea consulado, es un territorio extranjero, que es la misma barbaridad que hizo Noboa al enviar la fuerza policial a ingresar a la embajada mexicana. ¿Ya? Esto nos marca que son tiempos en que el derecho internacional se está desvalidando, no por errores, como te dijera, inconscientes, falta de asesoría, falta de conocimiento, no. Nos están empujando a niveles mayores de enfrentamiento y que requieren, pues, siempre va a haber dos campos, los que prefieren la guerra por el jugoso negocio que te va a dar la guerra, y otros que quieren evitarla al mayor costo, porque al final nadie va a quedar bien, excepto aquellos que estén viendo los toros de largo, ¿ya? Y ver los toros de largo en ese contexto, en este contexto actual, está bien difícil, porque de una u otra forma vas a resultar con alguna afectación. Claro, aunque los norteamericanos, son especialistas en esa política exterior aislacionista. Ellos se van a meter, ¿verdad?, cuando ya las partes estén acabadas, estén bien, sean bien exterminados. Sí. Al botín de guerra, que es la característica. Para repartirse el pastel. ¿Ya? Y ser los héroes de la película. Sí, así es. como siempre. Así para es. hacer las brigadas de paz y de reconstrucción y tener ellos los contratos de las obras civiles. Yo quería comentar algo. Fíjate que tener la labor de ser espectadores o estar viendo los toros de largo es lo que está aprovechando también Irán, porque moralmente la humanidad está hastiada de ver el genocidio contra el pueblo palestino, contra la niñez, contra la vulnerabilidad y sobre todo contra el heroísmo de un pueblo que no se rinde, que está dispuesto a dar todo, hasta la última gota de sangre. Entonces, el panorama en esta nueva definición, en esta nueva compensación, Irán dejó de ser aquel que aparecía en los muñequitos. Vos tenías en la infancia el muñequito y el iraní era el irracional que estallaba, el irracional que era peligroso con un arma en la mano. Ahora, no solo la definición militar fue que fue certero, que fue justo y que además sin daños a terceros, sino que se pone a ver que toda la humanidad, sin celebrarlo, por fin dijo, alguien le puso un alto a esa masacre que Israel está haciendo en contra del pueblo. Pero toda la humanidad, digamos, no a nivel de gobierno, porque el problema está en el nivel de gobierno y el nivel institucional, digamos, porque ese es el gran problema que se plantea aquí, que a nivel institucional las instituciones que deberían estar velando porque esto no ocurra, y cuando digo esto no ocurra, quiero decir la violación del territorio de un país, como sucedió en Damasco con la embajada iraní, que eso no ocurra y que se llame la atención por lo menos acerca de el hecho que fue incorrecto, se quedan callados y juegan dobles raseros y no dicen, pero decir, como Javier me cae bien, de Javier no voy a decir que sube los pies en la mesa, pero Manuel se sienta mal, de entrada se sienta mal, ya está.
Entonces, y te voy a criticar porque vos me caes mal. Claro. Ya está. Entonces, así están jugando Pero las es lo que instituciones. menciona Manuel, de que los organismos estos han perdido su institucionalidad precisamente por la polarización que se ha encargado de fortalecer y llevar al extremo Estados Unidos, Inglaterra e Israel, principalmente. Está en su momento más débil Israel, en estas circunstancias está en su momento más débil. Y voy a reformular bien mi pregunta, después de una pausa. Regresamos en breve. En esta edición estamos sumando vigores. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Antes de la pausa preguntaba yo, ¿está en su nivel más débil Israel en este momento? Y pregunto si es su nivel más débil porque desde el mismo 7 de octubre del año pasado, el 23, empieza una agresión contra el pueblo palestino destinada a la aniquilación del pueblo palestino. Sudáfrica hizo la acusación por genocidio, a la cual se ha sumado también Nicaragua, porque se está cometiendo un genocidio de 34.000 personas en 6 meses que han sido asesinadas ahí. Y 45.000 heridas. Además, pero la mayoría, más de la mitad, Niños. dos terceras partes, son mujeres y niños. Mujeres y niños que nada tienen que ver con el conflicto. Han matado médicos, han matado periodistas, han matado funcionarios de Naciones Unidas, han bombardeado ambulancias, han bombardeado hospitales, etc. Entonces, ante la opinión pública, Israel no está bien. Es decir, no es la víctima que ha sido siempre, la víctima de esos malos, malvados, perversos musulmanes que atacan al pobre Israel, claro, de los extremistas y los terroristas que atacan al pobre Israel. No, ahora no es ese la imagen que tiene Israel. La imagen que tiene Israel es imagen sanguinaria. Entonces, eso debilita, creo yo, pensaría yo, a Israel como Estado, al grado que no teniendo, bueno, tal vez eso va a ser para una siguiente pregunta, no teniendo otra opción, Estados Unidos le dice, su incondicional apoyo y empuje, le dice, espérate, ahorita no vas a responder como estás planteando que vas a responder. No te voy a apoyar, por lo menos lo dice públicamente, no te voy a apoyar en esa respuesta. ¿Está débil Israel? Fíjate que yo te decía que una de las tantas victorias que había tenido la acción militar iraní sobre Israel a nivel internacional, y es correcto cuando Javier dice, Irán se convierte en el defensor, siempre ha defendido la causa palestina, pero hoy más que nunca. Y el pueblo consciente, el pueblo que es humano, que tiene valores realmente cristianos, que cree en un Dios de amor, ¿verdad? Dice, por fin le están poniendo un stop a estos genocidas sionistas, ¿verdad? Entonces, yo no creo, militarmente, ellos piensan que tendrán alguna supremacía con el uso del armamento atómico. El armamento ha cambiado en los últimos años. Irán no ha sacado lo que tiene. Para haber lanzado esa primera acción, eso se ha de haber pensado mucho conociendo los guerreristas que son los judíos, los sionistas, ¿verdad? No los judíos en general. Pero el cuento de que los Estados Unidos manejan, de que ahora le digo que no, que yo lo detengo y que Israel se detiene por mí, porque, por ejemplo, peligran las elecciones de Biden y entonces le va Blinken para allá, que todo el gobierno norteamericano es judío, ¿ya? Y entonces con las conversaciones... ¿El capital? Sí, claro. Y entonces, ahí es donde quiero llegar. Es una mentira. Mira, existe un lobby pro-israelí en los Estados Unidos que gobiernan, digan los norteamericanos que no, que su gobierno es autóctono. Que Biden es católico. Sí, no, y que ellos se mandan solos y mandan al mundo solo, no es cierto. Si la Reserva Federal es la que le presta al gobierno norteamericano y los endeuda y los mantiene endeudados,
Entonces, además de eso, ¿verdad? Hay un lobby israelí que está bien constituido con un enjambre de organizaciones judías que son los que financian a todo el aparato norteamericano y a la sociedad civil, partidos políticos, ejecutivos, Congreso, justicia, tesoro, ¿verdad? Ellos te financian campañas, te financian la campaña aquellos que quieran que ganen. Biden es uno de los que más ha gozado, prestan 5 millones anual ha gozado, mientras han financiado campañas a otros que han querido que pierdan. ¿Por qué? Porque lo financia el presidente, lo instala, así es que obedezca. Entonces eso que te dice que dicen los Estados Unidos que no, el lobby israelí, ¿verdad?, manda sobre la política exterior norteamericana. ¿Por qué? Porque al final también hay que desconstruir esa figura de Israel como que son separados y de los norteamericanos y ese deep state, pues de ese poder, de ese estado profundo. No, también israelí es un peón de la política de ese poder oscuro, ¿ya? Y utilizan a Israel en la región como una balanza de poder para sus propósitos de control. Pero ya para terminar, mira, la visión del pueblo israelí ha sido evacuar, han salido en centenares de ahí. Pero Netanyahu la siente que está bien. ¿Por qué? Porque toda esa matanza que ha hecho de palestinos, esta situación le viene bien. ¿Por qué? Porque ya la parada se le elevó. La gente está pensando ya no en criticarlo o destronarlo del gobierno, derrocarlo por lo que le está haciendo a los tantos palestinos que han asesinado, sino dice ahora mayor cohesión tengo al interno porque estoy hablando de una guerra de mayor nivel y ahora sí puedo todavía seguir gobernando. Entonces para él van ganando la situación. En términos militares es difícil, es difícil, como te dije yo, decir que vayan ganando o vayan perdiendo. Sí, porque tenés a los Estados, o sea, al final tenés a los Estados Unidos de apoyo y ya eso es la mitad de la guerra ganada, aunque los Estados Unidos después pues, hay que te dejan solo, colgado de la brocha y ahí sí. Pero no sé si eso vaya a ocurrir con el gobierno de Israel. Claro. Porque es decir, el gobierno de Israel no solamente es una creación occidental, es decir, británica y norteamericana, claro, sino que está amamantado y es el hijo que mantiene al padre de alguna manera. Sí, pero también es la consecuencia de una tradicional que todavía no ha variado política exterior, es el famoso destino manifiesto, o sea, la réplica pirata inglesa y la réplica mercenaria de los Estados Unidos es Israel. Y se van intercambiando los roles. Ahora, repito, por su mismo afán de conservar una política polarizada, están expuestos. Va ganando, va perdiendo, está expuesto. Lo que hizo fue, antes de mandar los drones, pusieron las cámaras los iraníes para ver cuál es la secuencia del protocolo de respuesta a ese nivel de ataque. Y escribir el algoritmo del lanzamiento sencillo de proyectiles por los ángulos de lanzamiento y las distancias, ver quiénes se hacen cargo. Aquellos proyectiles de más de 200 kilómetros de alcance y un ángulo de tal, lo asume este portaavión. Eso se hace en un segundo, porque es una teoría de juegos que ya está, se desarrolla a la velocidad de una calculadora. Pero el problema principal es que nadie sabe que dentro de la multipolaridad que está en incluir las voces y la autodeterminación de todos los pueblos del mundo, existen unas alianzas basadas en el respeto y la complementariedad. Y con Irán está China, y con Irán y con China está Rusia, y estamos nosotros, y están otros países. Me refiero a que ahora sí, el sentimiento de la multipolaridad es el que va a valer, porque un país, por muy pequeño que sea, va a tener que ser reconocida su voz en pro de la defensa de la humanidad, en pro de la construcción de una sociedad de armonía, de tolerancia. Si camina la multipolaridad, o es decir, en la medida en que la polaridad camine, más yo bien. Creo, la primer tolerancia a la multipolaridad es la no reacción.
en la no reacción. Sí, pero espérame, antes de llegar a eso, porque yo te dije, te voy a preguntar exactamente sobre la reacción de los Estados Unidos, o más bien la posición que tiene públicamente Estados Unidos. Pero antes, por primera vez, me parece a mí, por primera vez, por lo menos a ese nivel, un país vecino de Israel responde. Porque es decir, vos te vas a la guerra del 67 con Egipto, y eso inmediatamente Egipto bajó la cabeza, el rabo entre las patas, como se dice, y no volvió a levantarle cabeza a Israel. Y así los otros, de manera que todos los días no solamente bombardea Gaza, Israel bombardea el Líbano, bombardea Siria, bombardea Jordania, y parte sin novedad. Entonces, pero ahora hay una respuesta de los vecinos al matón, al pendenciero de la escuela. Los estudiantes se le sublevaron y le dijeron, espérate, ¿qué es la babosada? Y le detuvieron la mano. Cuando iba a dar el golpe le detuvieron la mano, porque más o menos por ahí vendría siendo la equivalencia. Le detuvieron la mano y le empuñaron así y le dijeron, dale. Es decir, se le pararon al pendenciero. Esto tiene que ver evidentemente con las condiciones del planeta y el avance de la multipolaridad. Y porque muere también, vos lo dijiste, la institucionalidad, donde la única institucionalidad que hay existe para hacer trampas en los tratados de comercio, para hacer trampas en los proteccionismos. Ni las Naciones Unidas, ni las organizaciones de comercio, ni los tratados están funcionando para que los países reivindiquen su dignidad. Hay hartazgo de los países a esa no respuesta de las instituciones. De los pueblos más que de los países. Creo que los pueblos, si tienen una representación adecuada, tienen que demandar a sus autoridades el hecho que trabajen. Es que yo creo que la humanidad ya llegó a un extremo donde no quiere ser más alienada. Y donde también el monopolio de la información, mejor dicho, el monopolio de la desinformación, ya no solamente ha hastiado a la población mundial, sino que también ha hecho que nos empecemos a defender. Creo que todos los países del mundo, igual que nosotros que somos un país pequeño, ya tenemos las fórmulas para defendernos a eso subliminal informativo que provoca ira, miedo, odio, culpa. Creo que también los demás países están en eso. Están determinando cómo los niveles de información alienantes no conducen a que haya una constructividad en la sociedad. Yo estoy de acuerdo con vos, Javier, pero los pueblos todo el tiempo han levantado su voz, todo el tiempo se han manifestado. Es decir, desde el mismo 8 de octubre, al día siguiente que empieza la agresión israelí contra Gaza, hay manifestaciones por todo el mundo, no solamente en el mundo árabe, en el Medio Oriente, Europa, Asia, en América misma, hay manifestaciones, es decir, el pueblo. Yo sí creo que la solución va a tener que incluir a los militares. Sí, pero esta respuesta o esta de Irán no es la respuesta del pueblo, es la respuesta ya del gobierno, del país. Bueno, te repito, para mí es la respuesta de la humanidad. Para mí es la respuesta de la humanidad. Lo que hizo Irán lo hizo en nombre de la humanidad. Pero hay condiciones para esa respuesta. Bueno, por lo menos ya le amarró la mano al bravucón. Por lo menos ya le agarró la mano al asesino. ¿Qué es lo que queda ahora? Rescatar de la institucionalidad, y sobre todo si Israel va a estar de acuerdo y los Estados Unidos van a estar de acuerdo y los ingleses van a estar de acuerdo, en someterse a un reglamento de respeto a las normas internacionales. Porque ellos son los que la han violado también desde que tenemos uso de razón. Yo no recuerdo alguna vez donde Estados Unidos se haya sometido. Jamás. No. Mira, nosotros, hay un fallo de la Haya para que indemnice al pueblo de Nicaragua y con la mano en la cintura siguen diciendo de que nosotros merecemos todavía estar debajo de su bota. Claro. Yo lo siento y estoy de acuerdo con vos, Manuel, cuando mencionas que el poderío militar que ha demostrado Irán debe haber sacado de la parte de atrás de la alacena. Pues claro. Eso no representa en nada. Si la estrategia
es exponer a Israel, no exponerse a ellos. Hay un punto de inicio. Nosotros tenemos una frase muy interesante, el principio del fin. ¿Ya? En aquel punto de inicio, tal vez el fin no se podía ver, ese horizonte de fin, pero se llegó al fin. Entonces, si vos ves, se marca un punto de inicio, pero que ya la humanidad se da cuenta y aplaude, ¿verdad? Y lo otro es que Israel pelea en 7 frentes. O sea, no le es tan fácil. En el Líbano, en Siria, el mismo frente iraquí. Y me parece que eso poco a poco va a ir aglutinando mucho mayor esfuerzo, pues vamos a decir, regional a la causa y palestina y a la causa iraní. Lo otro es que los iraníes no le tiraron los mejores equipos militares que tienen, el mejor armamento. Le tiró todo eso considerando lo que necesitaba hacer, concentrar. Les tiró una versión superior a la que tienen los palestinos. Apenas una versión superior de los palestinos. Y le lograron dar donde querían, porque ahora en el análisis militar que estamos viendo la trayectoria de los impactos de los misiles que sí pegaron. Inclusive están hablando explicando los analistas militares de cómo ellos estudiaron los puntos vacíos donde se puede penetrar a la defensa antiaérea israelí, que es muy buena, muy sofisticada y todo eso. Sin embargo, lo lograron. Entonces me parece a mí que una vez que se comienza a andar, es difícil parar. Ahora, ¿qué es lo peor para los israelíes, para esos halcones sionistas que están hechos a hacer, destruir, acabar con quien sea y que no les pase nada ni les respondan? Es no poder responder inmediatamente. Porque hay una expectativa mundial, conociéndolo, que ya deberían de haber atacado. Además, son los todopoderosos militarmente, ¿verdad? Pero no lo han hecho. Por un sinnúmero de estrategias y cálculos, puede ser de desgaste, de someter en nervio a toda la población iraní y que ésta se crea una revuelta interna. Y decir, aumentar la guerra psicológica contra ellos, o obligarlos a los iraníes a responder de nuevo, alguna cosa, pero no lo han hecho. Y entonces, porque no lo han hecho, también para ellos es un problema, porque también la percepción psicológica, la opinión pública interna, es decir, y ahí no es que nosotros somos los más salvajes, ¿por qué no lo hace? Tal vez no todo el mundo lo quiere, definitivamente no lo quieren, pero esos 8 millones de sionistas que hay, de 15, ¿me entendés?, son los que están apurados, presionando porque se haga, y no lo puede hacer Netanyahu. Pero además, le puede causar todavía una mayor debacle. Él quiere causar cohesión y someter a Israel a un mayor problema, porque mira, si tienen algo los árabes, además de ser bastante desorganizados, ¿verdad?, es que para morir para ellos es algo especial, y en este caso inmolarse puede ser el gran problema de las tácticas o estrategias israelíes o norteamericanas. Pero además de eso, encontrás una causa. Sí, hay otra cosa, solo termino. Mira, por el mundo están disgregados. Son millones de árabes musulmanes. Y las guerras no siempre son convencionales. Hay una característica de la guerra, que es la guerra clandestina, y que de repente el objetivo militares, ¿verdad?, del enemigo no son los que están en el frente de guerra, son empresas, individuos, instituciones, comercios, lo que sea. Y por eso es que mira señales, llamados de que están evacuando muchos lugares y llamando a la precaución. Entonces, también la parte psicológica de ventaja la tienen los iraníes. ¿Quién aprieta más en esta parte psicológica? Porque yo te voy a decir, a mí me parece que Israel diciéndole a Irán, ahora te respondo, ahora me desquito de eso que me hiciste. A los iraníes me parece, a mí creería yo, que no les hace mucha cosquilla. No se van a poner con Sansón a la patada. Es decir, psicológicamente, me parece que la presión psicológica después del 1 de abril recayó principalmente, o ha recaído y se mantiene sobre Israel, principalmente, porque es decir, de una u otra forma, como es la víctima, ¿verdad?, o por lo menos esa es la imagen que ha dado, entonces ahora sí tenemos quien nos
quien nos va a dar. Yo quiero ver la parte económica. Espérame, antes que entremos a la parte económica, hagamos pausa. Palestina pidió en Naciones Unidas, ya, ahora sí, háganos miembros plenos. ¿Va a ocurrir? Muy probablemente no, porque está el veto de los Estados Unidos. Muy probablemente no. Sin embargo, ya levantó la voz, ya ahora sí con fuerza, que es lo que yo te digo, ahora sí se están levantando con alguna fuerza voces, acciones a nivel mundial, que antes era prácticamente impensable. Hacemos pausa, regresamos en breve. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Seguimos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Decía Javier que en la parte económica también. Sí, es que mira, hay que recordar que este programa, aunque estamos los tres aquí gozando de este cafecito y la conversación, está dirigido para que nuestro pueblo participe y que lo haga con la estatura moral que tiene. Entonces, si vos te das cuenta, ¿cómo se justifica el gasto en lo militar? En este tipo de maniobra ya no existiría hambre y habrían seguramente programas de alimentación sostenible para toda la humanidad. Así está la humanidad, ese es el reflejo de la humanidad, así estamos. Pero ahora, Estados Unidos, mientras encuentre una víctima o mientras encuentre un animal por morir, él vive porque él es carroñero. Él depende del botín de guerra, él depende de la industria militar, él depende de hacerse la víctima. O sea, él quisiera que alguien ahorita, queriendo lastimar a Israel, lastime a Estados Unidos para poderse ellos meter a tratar de recuperar lo que para ellos les merece. Pero ¿qué está sucediendo ahorita? El problema de la energía en el mundo y la desconexión de Estados Unidos en el negocio de la energía en Europa y el crecimiento comercial de China y de Rusia en los intercambios con América y con Europa misma, tienen Estados Unidos contra las cuerdas. Tienen una crisis interna, además política, de credibilidad, y quien pudiera ser la solución republicana para vivir de la guerra, dice que no, que va a buscar los reales de otra manera. Entonces, el mapa de Estados Unidos ahorita está incierto. ¿Y por qué? Ellos dependen únicamente del capital, ellos son los padres del capitalismo, dependen del negocio. Entonces, el petróleo ahorita que tiene Estados Unidos es el petróleo más caro del mundo. Sí. Ellos ahorita tienen el control. Ahorita Estados Unidos está vendiendo el petróleo más caro del mundo. Y está logrando que se lo compren por las miles de astucias que tienen ellos, condicionantes para sus contrapartes comerciales. Ellos tienen esa manera de hacer esa captura empresarial. Yo les contaba cuando estábamos al inicio del programa de que cuando estaba estudiando nos recordamos pues que cuando yo nací, en la época en la que yo nací, creo que costaba $1 hacer un barril de petróleo. Y después subió a $2. Y entonces los términos de intercambio eran similares con un margen mínimo. Y después subió a 100. Entonces los países productores de petróleo se empezaron a llenar de dinero. Y no hallaban qué hacer con ese montón de dinero. Entonces los Estados Unidos se los trajeron para acá y empezaron a funcionar de broker e hicieron las deudas externas de todos los países de América Latina hasta el momento. De ahí vienen, de esos petrodólares. Y se empezaron a hacer amigos de los árabes. Entonces, el rey fulano de tal, ya su hijo ya estudiaba en las universidades de Estados Unidos. Y después era el rey fulano de tal con una formación anglosajona.
Porque también tenía esa influencia, esa triangulación, porque ya que el hijo del rey estaba aquí estudiando, ya venían los ingleses y lo asistían porque era el hijo del rey, era tratar de conservar una cultura, una máscara. Y es importante que el pueblo sepa nuestro, a identificar que la máscara que le arrancamos nosotros al imperialismo y la máscara que le vivimos arrancando hoy en día al injerencista es lo que la humanidad a veces no tiene esa destreza, eso de grandes somos como pueblo y tenemos que desenmascarar. Estados Unidos ahorita puede ser que ellos toman decisiones en la navaja, al filo de la navaja, tragando gordo con adrenalina. Claro, el que apuesta alto gana alto o pierde alto. Pero entonces ellos dicen, hacemos esto y si no, guerra. Y si guerra, de ahí nos alimentamos. Ellos tienen en todos sus árboles de decisión la capitalización. Porque ellos viven de la crisis. Por eso la fomentan. Entonces Israel ahorita dejó de ser su muñeco de crisis. Van a tener que inventar otro muñeco de crisis. La victimización de Israel no es el problema para Estados Unidos. El beneficio para Estados Unidos es victimizarse ellos y su modelo de democracia y su modelo de desarrollo. ¿Qué ha pasado en todo esto? ¿Cómo se ha evidenciado? Que Estados Unidos tiene un modelo inhumano. Inhumano. Lo que el parol que hay ahorita para todos los latinoamericanos que están entrando a Estados Unidos para venir a abaratar costos en el sector más bajo de la población, que siempre tiene que haber chuma siempre. Entonces, para eso tienen los latinos. ¿Y qué dijo Trump? Lo primero que voy a hacer el día que yo gane es montarlos a todos en un avión y que se vayan de regreso. ¿Verdad? Los Estados Unidos ahorita no tienen un modelo económico sostenible para ellos. Pero sí, de entrada están en manos de China, sí, están liquidados. Es la dueña de su deuda. Están liquidados. Entonces es importante que la gente que nos esté viendo también se dé cuenta de que Israel ya tiene a la mano amarrada, pero que también tiene la mano amarrada a Estados Unidos. Y que lo que nosotros consideramos justo, aunque nosotros podamos ver con nuestros ojos la reivindicación del pueblo palestino o la reivindicación de una humanidad justa, tenemos que estar claros que la manera que hemos aprendido a pensar en este país es una manera adecuada, es una manera de revelación. Ellos dicen que Dios está de su lado, pues yo creo que Dios está donde hay revelación, yo creo que Dios está donde hay discernimiento del Espíritu, yo creo que Dios está donde hay más allá de la sabiduría humana, y creo que nuestro pueblo tiene eso, nuestro pueblo tiene ese discernimiento, el poder tener las conquistas de la paz, preservar la paz, tener argumentos contra todo, el diálogo, el arreglo, la mediación, la libertad. Pero fíjate que dijiste una cosa importante, Javier, que es el tema de involucrar a Dios en este asunto. Por supuesto. Y eso con Manuel lo tocamos en un programa así muy someramente. Si vos querés, podríamos hacer un programa completo acerca de esto. Ha sido la sobreexplotación de el pueblo escogido de Dios, la mala utilización del pueblo escogido de esa analogía, Dios, sí, es una alegoría. Pero sobre todo de el financiamiento de quienes lo dicen aquí, por parte de los que cuidan a aquellos, porque hay que recordar que muchos de estos, aunque de repente ni siquiera lo saben, fueron financiados desde Estados Unidos para la proliferación de esas iglesias que hoy andan diciendo que se trata de una agresión al pueblo de Dios, que se te va a caer la lengua por hablar del pueblo de Dios, que te va a caer la maldición, que no sé qué, que más cuánto, y todas esas cosas. Sí, pero son iglesias de hombres. Solamente una acotación. No. Hay que recordar que aquí en Nicaragua, hace algún tiempo, mi niña estaba en una presentación que ella tiene, es actriz de teatro nicaragüense, la chiquita, y estaba un evento bonito que estaban alabando a Dios. Hombre, pues resultó que a toda la gente que estaban, a la feligresía, que estaba viviendo de esa experiencia del evangelio, pues también la agarraron de incauta y las personas que estaban organizando esto, pues organizaban otro tipo de grupos que financiaban armas, que financiaban trata, el lavado de plata y eso. Y aquí en Nicaragua los pudimos descubrir y desenmascarar. Ok, vamos, hacemos pausa en esta edición
Estamos en Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, Extra Plus, Sumando Vigores. ¿Para dónde va la cosa? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Cuáles son los siguientes pasos? De momento todo está en tensa calma, pero no se va a mantener así. Austin estaba ahora tratando de convencer al Congreso de la urgencia de que ya se le asignen los fondos a Ucrania, ¿verdad? Y también los fondos a Israel. Y ahí es donde vos ves las contradicciones. Esos 60 y pico de mil millones que le van a dar a Ucrania ya no le sirven de nada. Y eso nos puede dar a nosotros una pauta de cuál puede ser también el fin de esas aventuras que ellos permanentemente mantienen, esa tendencia de caos controlado, guerra permanente. Mira qué increíble. Ellos financian esa guerra, ese tipo de aliados, y tienen 20 millones de pobres en Estados Unidos y 40 millones de drogadictos. Un sistema de salud deficitario para la población. El problema de infraestructura de los norteamericanos es colosal. China les ha venido a dar ejemplo, ¿ya? Entonces, están invirtiendo en un modelo de mantener al mundo en el holocausto, por decirlo así, pero no están invirtiendo en ello. Y esa es de la crisis que nosotros estamos permanentemente señalando y que tiene que aparecer en un momento necesario, porque Biden va de viaje. Ya, si no es de una forma, ya está viejito, va a morir de muerte natural, ya, pero no va a ganar esas elecciones. Trump es posible que gane. Y si vos mirás, la del Banco Europeo está ya diciéndole tienen que invertir más en la defensa. Y le está demandando a todos los países de la OTAN que inviertan más en defensa. Subir del 2 al 3%. ¿Verdad? Sí. Y eso se lo estaba pidiendo desde hace rato Trump cuando estaba en la presidencia, en la administración pasada. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que la humanidad se encamina a una crisis mayor. Hay fuerzas oscuras y realmente se deben de verse como oscuras las que están tratando de llevarnos a esos niveles de crisis, mientras ellos tengan al dólar como arma principal. ¿Por qué? Porque a ellos les beneficia, está diciendo Biden, está reconociendo que esas miles de billonadas que se le está entregando tanto a Ucrania como a Israel quedan dentro de los Estados Unidos. Entonces, mira que la lógica no es salvar inclusive a Israel. Milei le va a dar, creo, terreno y gratuito para que vayan a crear la segunda Israel, ¿ya? El segundo Israel es un beneficio de ese capital, de ese poder financiero económico que está utilizando esta situación para que no caigan y no permitirle ni a China ni a Rusia que ese orden multipolar que hablaba Javier surja. Una lucha completa. Entonces los niveles de lucha van a dispararse. O sea, la reacción de Israel es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo, la guerra está determinada. Nosotros en la revista Visión Sandinista de enero, cuando publicamos un artículo de prospección, que hacia dónde apuntaban los cañones en este año, en el 24, escribimos ahí un párrafo de un político ruso ultranacionalista sobre que íbamos a olvidar en este año que iba a ser Ucrania, inclusive Ucrania va a perder su nombre. O sea, te está diciendo va a desaparecer como Estado. Y iba a pasar todo a Irán, al Medio Oriente, donde iban a ocurrir cosas que nadie en la humanidad había visto y que de ahí venía la Tercera Guerra Mundial. Hasta ahora todo ha funcionado. Sus vaticinios se han dado. Entonces, estoy hablando de que hay estrategias ya desde hace rato bien planteadas. Acuérdate el discurso que fue a hacer Netanyahu a la ONU.
Él te da un gran Israel y los países que están a su lado no tienen fronteras. O sea, los territorios, los países que tienen frontera ahora, en el mapa que él presentó, ahí no aparecen. Entonces está hablando de una estrategia de expansión total. Ya le dimos con el despojo del territorio de Gaza. 1.5 millones de palestinos creo que ha desplazado ya de los 2.2 que eran. ¿Ya? Entonces nadie entiende cómo vas a crear el Estado palestino si ya no tienen dónde. ¿Ya? ¿Dónde los hacer? En Egipto, donde está el enorme campamento de refugiados. Son planes para todo el Medio Oriente macabro de reconstrucción geográfico, geopolítico, pero ¿qué tanto China, qué tanto Rusia, diplomáticamente y comercialmente, están trabajando al Medio Oriente para hacer validar lo que aquel presidente, el rey de Arabia Saudita, dijo que dentro de tantos años Medio Oriente, el mundo árabe, debe ser la nueva Europa, ¿verdad? Es la de las estrategias que van a chocar, pero para que eso sea, eso tiene que pasar por un purgatorio de una tercera guerra mundial, aunque otros hablan de la cuarta, la tercera fue la Guerra Fría. Entonces una cuarta guerra mundial o una tercera, no importa cómo se le llame, para que realmente el mundo se reconstruya. Y ahí es donde van a prevalecer potencias o van a perder y desaparecer países. Es evidente de que en el río revuelto, ganancia de pescadores, no de ahorita, sino de los últimos 40 años, han surgido un montón de movimientos independentistas, separatistas, reivindicaciones, restituciones, y se han avivado viejas escuelas o razas o tribus en el mapa geopolítico. Pero a la hora de un ordenamiento bajo determinados criterios a nivel global, van a haber quienes no van a llenar los requisitos y van a tener que desaparecer. Claro, por supuesto que uno de los requisitos es el humanismo, pues no, porque ¿cuánto está el mundo, independientemente de las causas que se pongan en el tapete, de decirle a Israel y Palestina, este conflicto, es un conflicto que es un conflicto criminal, el conflicto es criminal, sin decir que una de las dos de las partes o las dos sean criminales, pero el conflicto es criminal porque es el cuento de nunca acabar. Entonces, en la visión de una geopolítica y una geografía con paz, con estabilidad, no se puede convivir con esos elementos de intolerancia que ya tienen siglos. Y que si se la están haciendo a otros, te la van a hacer a vos. Sí, son siglos. Entonces decir, bueno, es que esto no va ni uno ni el otro. Es que ni uno ni el otro. Es que esto va a ser así. Entonces, en el nuevo orden mundial o en el nuevo orden característico que ofrece los árabes, está el que desarme y que la guerra y que las muertes no sean un argumento de resolución de conflictos. Pues, o sea, viene otra vez a dar la razón de lo que nosotros también aprendimos con sangre como nicaragüenses. El gran problema es ese, tener que aprender con sangre. Ojalá fuera más fácil el aprendizaje y no gracias a Dios nosotros ya lo hicimos. Y no aprender a la brava, ¿ah? Y no aprender a la brava. Aunque bueno, llevamos dos experiencias en el planeta que debieron habernos enseñado, pero parece que se nos olvidó. Gracias, Javier. Gracias, Manuel. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.